Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Natán recibió la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, yo no he habitado en una casa, sino que he estado peregrinando de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. En todo el tiempo que he peregrinado de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyan una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del campo, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas partes. He suprimido a todos tus enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos y además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti un descendiente tuyo que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él construirá un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres, pero no le retiraré mi benevolencia como se la retiré a Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, cayó algo al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíz. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Paz y bien con reflexiones para el camino. Hoy día recordamos la memoria de San Francisco de Sales. 3 enseñanzas. Escuchar la palabra de Dios. Jesús relata una parábola donde compara la palabra de Dios como una semilla. Una semilla aparentemente se ve pequeña e insignificante. Nosotros podemos esperar que Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera portentosa y extraordinaria. Y ha querido manifestar su voluntad de una manera sencilla a través de la Biblia. En su revelación se ha hecho tan pequeño en su lenguaje que nos ha dejado por escrito una carta de amor para cada uno de nosotros. La semilla a su tiempo se convierte en una planta que da frutos. De igual manera, la palabra de Dios, al recibirla en nosotros, entra en nuestra vida y nos transforma para dar frutos para la gloria de Dios. Y así cambia nuestra vida. Segundo, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? No solo estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, sino que Jesús nos cuestiona cómo estamos escuchando la palabra de Dios y compara nuestra escucha con las diferentes tierras donde cae la semilla. Entonces, una de ellas es que escuchamos y no retenemos la palabra, como dicen, entra por un oído y sale por el otro. Otros que la escuchan y no la reflexionan, no se dan el tiempo para meditarla, para saber lo que Dios le está pidiendo. Otros escuchan la palabra, pero comienzan a pensar más en el trabajo, en sus responsabilidades, tareas, quehaceres, compras y necesidades por satisfacer. En vez de relacionar la palabra con la vida, la dejan de lado. Y así disocian la actividad diaria con su vida espiritual, que solo queda en la mente, y después se va desvaneciéndose por el activismo. Tercero, ¿cómo debemos escuchar la palabra de Dios? Jesús también nos dice que la palabra de Dios da fruto en abundancia cuando cae en tierra buena. ¿Cómo tener tierra buena? Todo terreno, antes de sembrar, hay que prepararlo, moverlo, abonarlo, dejar en reposo. Y después tenemos que mantener esa buena tierra donde cae la semilla, regándola, abonándola y cuidándola. También así, al escuchar la palabra de Dios, tenemos que disponernos, darnos tiempo, invitar al Espíritu Santo, meditarla, reflexionarla, ponerla en práctica, compartirla con los demás, grabarla en el corazón, profundizar las lecturas con más libros, orarla y hacer de ella una necesidad diaria. Oremos con el Salmo 88. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora.
y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Señor, concédeme la gracia de invocarte siempre en tu palabra, que tu palabra me inspire siempre a buscarte, a invocarte, que se vuelva oración y que esta oración se vuelva vida. Concédeme la gracia, Señor, de tener sed de tu palabra, de hacerla cada vez más necesaria en mi vida, y dame tu gracia para poder ponerla en práctica. Mis hermanos, antes de terminar, quiero encomendarme sus oraciones estos días que estoy de retiro con muchos sacerdotes aquí en el Perú, para que el Señor me siga utilizando y me llene también de su gracia. Paz y bien, y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un bendecido día.